Proverbios capítulo 28, versículo 14 dice: benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Jesucristo, te amamos, Jesús. Gracias por haber puesto un temor para contigo, Señor. Te tenemos temor a ti, Jesús. Te tememos a ti, Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Tú eres la cabeza de tu iglesia, Jesús. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el ungido de Dios, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, Jesús, quien tiene vida por medio de ti, Señor. Te amamos, Dios. Recibe nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo, 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 Santo y ungido de Cristo, 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 quien murió y resucitó. Nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la para mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es vida a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te Santo y ungido Rey, Cristo. Jesús, Jesucristo, Jesucristo. Mesías, príncipe, Jesús, te amamos, Jesús. Jesucristo, te amamos, Dios. Recibe nuestra alabanza, Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Jesucristo, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Dios. En el nombre de Jesús, recibe nuestra alabanza, bendito. Amén. Eres santo y eterno.
y por siempre reinarás. Rodillas se doblarán ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria a aquel que en el trono está, que en la tierra nos unimos para declarar que Él es santo y eterno, siempre reinarás. Todas rodillas se doblarán de ti, toda lengua confesará, que le dan la gloria, el que en el trono está, que en la tierra nos unimos para declarar que Él es Señor, tú siempre Rey, Dios de majestad, eres Señor, tú siempre Rey, Dios de majestad, eres Señor, tú siempre Rey, Dios de majestad, eres Cristo, eres Cristo, eres Cristo, eres Cristo. Eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, toda lengua confesará. Ángeles le dan la gloria, aquel que en la tierra nos unimos para declarar que Él es Señor por siempre Rey, Dios de majestad, eres Señor por siempre Rey, Dios por siempre Rey, Dios de majestad, es Cristo, es Cristo, es Cristo, eres santo y eterno, y por siempre reinarás. Toda rodilla se doblará ante ti, y toda lengua confesará. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Es hermoso, Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesucristo. Tu iglesia te adora, Jesús. Así es, Señor.
damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, por haber venido, Señor, y haber pagado nuestros pecados, Señor. Moriste por nosotros, Señor. Por medio de ti tenemos resurrección, Jesús. Por medio de tu sangre, Señor. Tu sangre nos ha dado vida, Jesucristo. Te amamos, Dios. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Cristo. Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. El Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Del Espíritu eterno, siempre más de tu sangre. Sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre.
Gracias, Señor, por la sangre de quien fue inmolado, Señor, por Cristo, nuestro amado, que tomó el lugar de la cruz para el perdón del pecado de todo aquel que le acepta en su vida, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Damos gracias por el único que puede sanar cada herida, por el único que puede darnos vida nueva, Señor. Gracias, Señor, por el que sana nuestras heridas provocadas por la muerte, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hola a todos, bienvenidos. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder escuchar algo de su palabra y bueno, quiero que oremos y que pongamos este tiempo en manos de Dios para considerar algo aquí en su palabra. Padre, pues en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Verbo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Señor, que vimos tu gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y has venido a esta tierra, Señor, para, Señor, pues morir por nosotros, Señor, en la cruz, resucitar al tercer día, recibir del Padre al subir a la diestra el dominio, gloria y reino. Señor, y nosotros esperamos tu reino, Señor. Esperamos tu manifestación segunda, Señor. Y mientras eso llega, Señor, pues nos sujetamos a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, nuestro Padre eterno, y te bendecimos. Señor, encomendamos delante de ti este tiempo y pedimos tu ayuda, Señor, para exponer tu palabra y para escucharla también. Bendice a cada familia que está reunida, Señor, escuchando tu palabra. Bendícenos hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, pues son parte de las lecturas que hemos estado teniendo en estos días. Entonces estás familiarizado con lo que hemos estado leyendo aquí en el Evangelio de Marcos. Y este capítulo 2 es muy interesante por todo lo que está aquí revelado, ¿no? La sanidad de un paralítico, pero también podemos ver el llamamiento de Mateo, uno de aquellos que fueron apóstoles y discípulos de Cristo. Y bueno, vemos aquí algunas cosas que son interesantes y quiero hablar de algunas cosas específicamente de este capítulo 2 de Marcos. Los dos primeros versículos son muy padres y quiero leerlos y quiero hablar un poquito de ellos. Dice aquí Marcos capítulo 2 versículo 1 y 2, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Dice, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, dice aquí la escritura. Bueno, estos dos versículos me llamaron mucho la atención en esta semana por lo que dice aquí. Dice que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Dice, y se oyó que estaba en casa. Qué tremendo versículo. Se oyó que estaba en casa. Así que, pues, qué padre es esto de que pueda correrse la voz para que todos puedan saber que Jesucristo está en su casa. Y sabemos que la Escritura nos revela que la iglesia es la casa del Dios viviente y la iglesia es la casa de Dios. Y dice aquí la Escritura que después de algunos días se volvió a escuchar que Jesucristo estaba en casa. Qué tremendo, esto me impactó muchísimo porque yo creo que esto es algo que debe de escucharse, debe de correrse la voz para mucha gente que aún no conoce de Cristo, para que sepan que Jesús está en su casa. Y sabemos de que la casa de Dios es la iglesia. Entonces que corra la voz, que en todos lugares se puede escuchar que Jesucristo está en su casa. Y la casa de Dios es la iglesia. Así que Jesucristo está en su casa, amados hermanos. Es interesante esto porque hay otros versículos donde mencionan que Jesucristo pues tomó este lugar Capernaum para entrar y habitar dentro de este lugar Capernaum, y ahí estaba pues el lugar donde él regularmente podía hospedarse y podía vivir. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 4 versículo 13 dice que dejando Nazaret, dice, vino y habitó en Capernaum. Esto es interesante. O sea,
Jesucristo vino y habitó, y esa palabra habitar significa vivir. O sea, Jesucristo, si lo querían de pronto encontrar, podrían decir, pues está en Capernaum, aunque Jesucristo se movió a diferentes lugares a predicar el evangelio del reino de Dios. Pero en estos dos versículos, tanto en Marcos capítulo 2, versículo 1, como aquí Mateo capítulo 4, versículo 13, nos dice que vino y habitó en Capernaum. Nos dice la escritura aquí. Y también en Mateo capítulo 9, versículo 1, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, haciendo referencia a Capernaum. Entonces, Capernaum fue un lugar donde Jesucristo recurría constantemente, y parece ser que aquí era el lugar, digamos, como su lugar donde de pronto él estaba, y de pronto de ahí se movía a otros lugares. Pero dice Marcos capítulo 2, versículo 1, se oyó que estaba en casa. ¿Qué gloria es esta, amados hermanos? Que se puede escuchar, que todo el mundo pueda enterarse, saber, que se corra la voz de que nuestro Señor Jesucristo tiene una casa y está en esa casa. Y la casa de Dios es la iglesia, y que todo el mundo pueda enterarse de esto, que pueda saber que Jesucristo está en su casa. La situación de estos tiempos es que tal vez no se sabe que Jesús está en casa, pero Jesucristo está en casa. Él prometió estar donde dos o más se reúnen en su nombre. Él prometió su presencia en ese lugar. Entonces, la situación es que la gente debe de enterarse que Jesús habita en su casa, está en este caso en su iglesia. Bueno, Marcos 2, versículo 2, también nos dice que inmediatamente se juntaron muchos. Se enteró la gente, se oyó que Jesús estaba en casa, y entonces inmediatamente muchos se juntaron, dice el versículo 2. Dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Qué interesante. El lugar ya no cabía nadie más. La gente, al enterarse que Jesús estaba en casa, entonces muchos se juntaron y ya no cabía ni siquiera ahí en esta casa donde estaba Jesucristo, que es la casa donde estaba Pedro, porque Jesús llegó, ahí nos dice esto también el capítulo 1, que Jesucristo llegó a este lugar, a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, y bueno, entonces podemos entender que era la casa de Pedro, y ahí Jesucristo, pues ya no cabían, dice, ni siquiera a la puerta, y después dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué versículo es este? Les predicaba la palabra. Es decir, que entonces se escuchó que Jesucristo estaba en casa, no dice que sea su casa, pero estaba en casa, donde regularmente estaba constantemente, y en esa casa, dice la Escritura, les predicaba la palabra. Qué importante es que se pueda escuchar que Jesucristo está en casa, y que en ese lugar Él es el que predica la palabra. La gente se sorprendía porque cuando Jesús entró en Capernaum, capítulo 1, versículo 21, dice, y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la Escritura. Entonces Jesús, la gente cuando lo escuchaba, quedaban admirados de la enseñanza, de la palabra, de la doctrina que hablaba Jesucristo, porque hablaba como con autoridad y no hablaba como los escribas y como los fariseos, nos dice aquí la Escritura. Entonces, al escuchar que Jesucristo había regresado a Capernaum y que estaba en casa y que estaba predicando la palabra, pues se agolpó mucha gente para escuchar la palabra, la predicación de Jesucristo, porque hablaba diferente. Jesucristo predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y como los fariseos. Entonces esto provocó que de pronto la casa fuera llena de muchas personas, porque estaban escuchando la predicación de Jesucristo. Esto es interesante, amados hermanos, porque en la casa de Dios el que predica la palabra es Jesucristo. Jesucristo mismo es quien nos está anunciando la palabra. Él es el que nos está hablando los misterios del reino de Dios. Él es el que nos habla con autoridad, y Él es el que nos habla la Escritura. O sea,
Dios utiliza personas, pero tenemos que discernir el Espíritu de Jesucristo anunciando sus verdades. Eso es lo importante. Tú puedes tal vez escuchar, pues en este caso me escuchas a mí, dices, pues es monótono su tono de voz, siempre nos saluda igual, nos dice buenos días hermanos, bienvenidos, qué bueno que pueden estar tomando un tiempo, tiene el mismo tono de voz siempre, pero dentro de esas palabras tenemos que discernir el mensaje de Jesucristo, amados hermanos, porque a final de cuentas en la casa de Dios, que es la iglesia, se escucha que está Jesucristo y está predicando la palabra de Dios. Qué tremendo. Es Jesús el que está predicando la palabra de Dios. Más allá de nosotros es Cristo el que anuncia la palabra. Él es el que está anunciando el mensaje y tenemos que discernir precisamente el mensaje de Jesús a través de hombres comunes y corrientes como lo eres tú y como lo soy yo. Pero Jesucristo a través de su Espíritu está acomodando lo espiritual a lo espiritual, de manera que podamos ser edificados, exhortados, animados, para seguir en esta vida espiritual que Dios nos ha dado. Bueno, entonces es interesante que Jesús, hay muchos pasajes donde, como hemos leído esto, que se oyó que estaba en casa y esa casa se encontraba en Capernaum. Dice la Escritura que vino y habitó en Capernaum y vino a su ciudad, Capernaum. Bueno, según estos versículos, ¿sí? Jesús habitó en Capernaum y Capernaum se volvió la región a la que se le podía llamar su ciudad. Capernaum podemos decir que era la ciudad donde Jesucristo constantemente estaba. Y el lugar donde estaba su casa, no que fuera su casa, sino que él estaba de manera regular en una casa ubicada en Capernaum. Ahora, Capernaum, es interesante el significado de Capernaum, hermanos. Esto me bendijo muchísimo, muchísimo, porque vamos a ver por qué Jesucristo de pronto se identificaba con este lugar, Capernaum. Capernaum significa ciudad de Nahum, y Nahum significa consolador, compasivo o consuelo. Entonces podemos decir que Capernaum significa ciudad de consolación, ciudad de consuelo. Eso significa Capernaum. Entonces Jesucristo estaba en este lugar, porque para eso vino también Jesucristo, para consolar a los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu. Jesucristo vino a consolar a mucha gente con su predicación, con sus sanidades, con las liberaciones que realizó a mucha gente que en Capernaum precisamente estaba, como en el capítulo 1 nos dice que entró a una sinagoga en Capernaum y ahí adentro había un hombre endemoniado y Jesucristo lo liberó. Pues qué consuelo para esa persona el experimentar una liberación porque estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Entonces Jesús llegó a este lugar, Capernaum, y de ese lugar se podía decir que era su ciudad. Habitó en ese lugar y ahí se encontraba la casa donde regularmente se hospedaba. Entonces, Capernaum es una ciudad de consolación. Qué tremendo, amados hermanos, porque cuando estaba viendo esto pensaba en todo lo que es Dios. O sea, ¿cómo nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro Padre es un Dios consolador. Y después Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dijo que vendría el consolador de la presencia del Padre. Pero Jesucristo, hablando del consolador, Él asumió también que era el consolador. Fíjense bien, vamos rápidamente a Juan capítulo 14, que es donde Jesús habla del consolador. De hecho, no solamente en el capítulo 14, sino también en el 15 y en el 16, habla Jesucristo del Espíritu Santo como el consolador. Pero aquí en Juan 14, versículo 16, dice lo siguiente. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, dice, para que esté con ustedes para siempre. Dice, el Espíritu de verdad. O sea, Jesús nos explica, este consolador
que va a estar con ustedes para siempre, es el Espíritu de verdad. Versículo 17. Dice, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Pero ustedes le conocen, dice, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesucristo, al decir, porque mora con ustedes, les estaba diciendo, pues yo estoy morando con ustedes, estoy presente el día de hoy. Pero después de que sea glorificado, después de mi resurrección y ascensión, regresaré a ustedes ahora como el Consolador. Por eso Jesucristo dijo, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahorita yo estoy con ustedes físicamente, pero después podré entrar para hacer mi morada dentro de ustedes y seguiré siendo el Consolador. Así que vemos que el Padre es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, pero el Señor Jesucristo también es el Consolador y el Espíritu Santo también es el Consolador. Qué tremendo, amados hermanos. Y Jesucristo nos dice en estos pasajes que hemos leído anteriormente, Marcos 2, versículo 1, Mateo 4:13 y Mateo 9:1, entre otros que podemos encontrar por ahí, que Jesús habitó en Capernaum y Capernaum se volvió prácticamente la región a la que se le podía llamar su ciudad y el lugar donde se encontraba la casa donde él podía habitar, en Capernaum. Capernaum, ciudad de consolación, como que todas las piezas se juntaron. El Padre de consolación, Jesucristo como consolador y el Espíritu como consolador, porque toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo y ahí estaba el consolador. Jesús también es el consolador. Entonces ahí estaba en esta ciudad que significa ciudad de consolación. Qué interesante, ¿no creen? Es interesante. Y bueno, Jesucristo comenzó aquí pues a hacer muchas cosas en este lugar, Capernaum. Y bueno, en este capítulo 2 precisamente se ve algunas cosas que Jesucristo comenzó a realizar. Bueno, también este lugar, Capernaum, también significa campo de arrepentimiento. Ciudad de consolación, pero también campo de arrepentimiento. ¿Por qué se llama campo de arrepentimiento también? Porque ahí Jesucristo comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces también era un campo de arrepentimiento. Ahí Jesucristo inició su ministerio. Dice aquí Mateo capítulo 4, voy a leer del versículo 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces Capernaum tiene este significado, ciudad de consolación, ¿sí? Y campo de arrepentimiento. Ahora, fíjense bien, he dicho que este significado es Capernaum, pero el Padre es Padre de consolación, Jesucristo es el consolador y también el Espíritu Santo es el consolador. Ahora, este lugar en el que Jesucristo habitaba, en Capernaum, es interesante porque ahí Jesucristo tuvo muchas experiencias con personas que también provocaron un consuelo en la vida de Jesucristo. Y esto se me hizo muy relevante y muy interesante. El primer caso de consuelo que recibió Jesucristo en Capernaum, ciudad de consuelo, qué interesante, Jesucristo fue consolado también. Lo podemos ver en este capítulo 2 de Marcos, en el caso precisamente de este lugar llamado Capernaum. Perdón, es que sonó mi teléfono y me distraje un segundo. Bueno, fue con el paralítico, un paralítico que fue llevado por cuatro personas. Este hombre pues estaba pues, con esta
con este problema de esta enfermedad, estaba paralizado, pero fue llevado por 4. Y de esta manera Jesucristo recibió consuelo. Vamos a leer este pasaje. Dice aquí, Marcos 2, ya leímos el 1 y el 2, vamos a seguir adelante. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, fíjense bien, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de los 4 que llevaban al paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, es decir, pensaban en sus mentes. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, dice aquí la Escritura. Bueno, ¿por qué Jesucristo recibió consuelo a través de la sanidad de este paralítico? Fue a través de la fe que pudo encontrar en estos 4 que llevaban a este paralítico delante de Jesús para ser sanado. Bueno, dice aquí la Escritura que Jesucristo vio la fe de ellos, versículo 5. Dice, y entonces le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Bueno, primero veamos un poquito el consuelo de este paralítico. Imagínense si no recibió un consuelo este paralítico al ver la sanidad que recibió. Pero no solamente él, sino los 4 que llevaban a este paralítico pudieron ser consolados al ver cómo pudo ser sanado este hombre. Este fue un milagro que realizó Jesucristo en Capernaum, ciudad de consuelo, y este hombre paralizado recibió no solamente la sanidad, el perdón de sus pecados, sino también fue consolado. Fue consolado por esta razón, porque recibió sanidad y porque sus pecados fueron perdonados. Cuando tú recibes perdón de pecados, eres consolado, porque antes de que recibas perdón de pecados, cargabas con esos pecados, ¿sí? Y era una carga pesadísima, horrible, que no te dejaba descansar ni dormir. Pero cuando recibes el perdón de pecados, eres consolado, recibes consolación de parte de Dios, porque ya no tienes que cargar con la aflicción, con la muerte que recae sobre ese pecado que llevamos en nuestras espaldas. Entonces, cuando nosotros experimentamos el perdón de nuestros pecados, estamos recibiendo también consuelo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que lidiar con ese pecado, porque Dios nos perdonó ese pecado. Bueno, fue la experiencia de este hombre. Ahora, Jesucristo se reveló en este mismo capítulo 2 como el médico. Dice aquí el versículo 17 que al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Qué tremendo, amados hermanos, porque este hombre paralítico era un pecador y por eso también tenía ese problema de parálisis. Fíjense, esto tenemos que pensar en el ámbito espiritual. ¿Por qué a veces no podemos avanzar en nuestra vida espiritual? Por causa del pecado. El pecado es como un parálisis espiritual que nos impide caminar en Dios, nos frena y nos detiene para no caminar en Jesucristo. Pero cuando somos perdonados, se activan nuevamente nuestros pasos espirituales en Dios y podemos avanzar. Entonces, Jesucristo aquí se reveló como el médico. Eso también me impresionó. Estoy como hablando varias cosas que me impresionaron de este capítulo 2, pero Jesucristo es el médico también.
el médico que puede sanarnos. Y la medicina que Jesucristo empleó para este paralítico no fue un jarabe, ni una pastilla, ni una inyección, sino fue el perdón. Cuando Jesucristo le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, este hombre dejó no solamente sus pecados atrás, sino que pudo ser activada aquella parte de su cuerpo que estaba paralizada, en este caso sus pies, y comenzó a avanzar. Pudo levantarse delante de todos, tomar su camilla y salir enfrente de todos, de tal manera que todos quedaron sorprendidos y admirados por este milagro de la sanidad de este hombre paralítico. Entonces, pues qué consuelo pudo recibir este hombre, pero fue porque fue ante el médico, que es Jesucristo. Jesucristo es aquel que a través, amados hermanos, del perdón nos sana de muchas cosas. A través del perdón, Jesucristo mueve muchas situaciones para que podamos ser consolados y para que podamos caminar en la vida espiritual. Eso es algo que podemos ver aquí. La pregunta es aquí la siguiente: ¿tú te ves como enfermo o como sano? Porque Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí tienen necesidad de un médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y muchas veces tenemos que reconocer, amados hermanos, que estamos enfermos y que necesitamos el perdón de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, para poder ser sanados, para poder experimentar su sanidad, amados hermanos, porque eso lo necesitamos constantemente, reconocer nuestra enfermedad. Él vino a sanar a los que están enfermos, lógicamente. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero ¿cuántas veces podemos ver nuestra necesidad y decimos: Señor, te necesito, estoy enfermo, te necesito, Señor, te necesito, en este día te necesito, Señor? Y Jesucristo vino para sanar a los que están enfermos. Si no reconocemos de pronto que tenemos algunas enfermedades en nuestra vida, pues entonces prácticamente le estamos diciendo al Señor: no te necesito. Pero yo creo que todos podemos reconocer nuestra profunda necesidad cada día de Jesús. Lo necesitamos. Y Él pues nos va a sanar. La manera en la que sanó a este paralítico fue perdonándole sus pecados. Y es interesante esto, amados hermanos, porque fíjense bien, cuando Jesucristo vio la fe de estos 4 que bajaban a este paralítico ahí en la camilla y lo pusieron delante de Jesús, Jesús al ver la fe de ellos, dice el versículo 5, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, inmediatamente ahí, los fariseos comenzaron a cavilar en sus pensamientos, ¿no? Comenzaron ahí a decir los escribas: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, Jesús es Dios y por eso le dijo con esta seguridad a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en relación a esto que Jesucristo dijo, ¿qué es más fácil? Versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Fíjense bien, en pocas palabras lo que estaba diciendo aquí Jesús es lo siguiente: o sea, si yo digo tus pecados te son perdonados, todos los que están pensando mal de mí, que ay, blasfemias dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Prácticamente lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente: o sea, si yo le digo, ¿qué es más fácil? Que yo le diga tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Prácticamente lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente: o sea, si yo le digo a este paralítico tus pecados te son perdonados, pues todos ustedes van a decir: ah, pues qué fácil, ¿no? Es fácil decir, pues tus pecados te son perdonados, porque ¿quién de nosotros va a comprobar que verdaderamente le has perdonado los pecados? Es algo que no podemos ver, es algo que no nos podemos dar cuenta si le perdonaste o no sus pecados. Entonces, por eso Jesucristo dijo: bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo este paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. O sea, Jesucristo le regresó la sanidad física a este hombre para demostrar que Él tiene el poder de perdonar pecados.
O sea, este paralítico pudo haberse quedado paralítico, pero fue para que Jesucristo demostrara que Él tiene el poder para perdonar pecados, que le dijo a todos: para que sepan que yo tengo el poder para perdonar pecados, levántate y anda. Porque la gente puede decir: bueno, pues sí, ya le perdonó sus pecados, pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Entonces Jesucristo lo sanó para que fuera algo de lo que todos pudieran darse cuenta y supieran que Jesucristo realmente tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Bueno, Jesucristo recibió consuelo en este caso por la fe de estos cuatro, amados hermanos. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, esto le consuela a Jesús. Jesús es consolado cuando ve que nosotros tenemos fe en Él. Y estos cuatro, por eso hicieron algo más allá de llevar a Jesucristo, ¿sí?, a ese lugar, a la casa donde se encontraba Jesús. Abrieron un boquete en el techo para presentar a Jesucristo delante, pues de Jesús, a este hombre paralítico. Entonces, Jesucristo, al ver todo eso que ellos tuvieron, tal vez se pudieron haber metido en problemas por haber hecho un boquete en ese hoyo, ¿sí?, en ese techo, pero Jesucristo vio la fe de ellos y esto fue consuelo para Jesucristo. Bueno, fíjense bien, vamos a otro pasaje donde se respalda eso, cómo la fe puede traer consuelo a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13, rápidamente. Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Dice: entró Jesús en Capernaum. Dice aquí: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, dice aquí, se maravilló. ¿De acuerdo? Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Y yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, etcétera. Pero aquí podemos ver que Jesucristo quedó maravillado, dice aquí el versículo 10, porque vio la fe de este centurión romano, dice aquí la escritura. Entonces Jesucristo pudo decir: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero esta fe provocó un asombro en Jesucristo. Jesucristo quedó admirado de esta fe, sorprendido, asombrado, al ver que un centurión romano tenía tanta fe en Jesucristo, de tal manera que le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué tremendo! Esta fe sorprendió a Jesucristo. Dice: no he hallado fe así en Israel, en todo Israel. No he hallado tanta fe en Israel como con este centurión romano. Ni siquiera era judío este hombre. Entonces esto provocó en Jesús un asombro muy grande. Jesucristo quedó admirado, sorprendido al notar esta fe, y esto le trajo consuelo a Jesucristo. Imagínense, Jesucristo dijo: no he hallado tanta fe en Israel como con este hombre centurión romano. Y esta fe consoló a Jesucristo. En este pasaje podemos darnos cuenta de esto. Jesús sanó al criado de este centurión romano, y esto fue un consuelo para el centurión romano, porque este centurión romano, según Lucas capítulo 7 versículo 2, era un siervo muy amado por este centurión romano. Entonces el centurión fue consolado al saber que
que su criado iba a ser sanado. Pero también Jesucristo recibió consuelo al hallar fe en este centurión. Entonces, cuando tú y yo tenemos fe en Jesucristo, Jesús es consolado. No solamente tú eres consolado en tener fe en, Señor, vas a realizar esto, o yo creo que tú vas a hacer esto, yo sé que tú te vas a mover de esta manera y lo creo. El Señor Jesucristo es consolado y nosotros también, porque sabemos que el Señor va a realizar ciertas cosas. Pero aquí vemos un doble consuelo, el consuelo, un triple consuelo, el consuelo del siervo de este centurión romano, el consuelo que recibió también el centurión romano y el consuelo de Jesucristo al hallar tanta fe como no encontró en ningún otro lugar, que encontró en este hombre, en este centurión romano. Entonces podemos ver que en Capernaum, en la ciudad de consuelo, el centurión fue consolado, el siervo fue consolado, pero también Jesucristo mismo experimentó consuelo, un consuelo por hallar fe en ese lugar llamado Capernaum, en este hombre, un centurión romano. Bueno, esto es interesante, la Escritura nos deja ver esto. Bueno, aquí mismo en Capernaum, la ciudad de consuelo, Jesucristo halló consuelo en el servicio de la suegra de Pedro. Aquí mismo en Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17, se nos habla de cómo Jesús entró en la casa de Pedro, ¿sí? Y su suegra estaba postrada en cama con fiebre. Pero entonces Jesucristo tomó su mano y la fiebre le dejó. Y dice ahí, Mateo capítulo 8, versículo 15, que la tomó de la mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía, dice la Escritura. Y también en Marcos, este capítulo que estamos viendo, bueno, en el capítulo, en Marcos, en el capítulo 1 también se repite este caso. Marcos capítulo 1 del versículo 29 al 31 se nos indica exactamente lo mismo. Esta mujer estaba enferma ahí en Capernaum, Jesucristo la tomó de la mano, la levantó, y esta mujer, cuando le fue retirada la fiebre, nos dice la Escritura que se levantó a servirles. Esto también es un consuelo para el Señor. Cuando se le sirve, amados hermanos, cuando nosotros con un corazón sincero podemos servirle al Señor, el Señor es consolado también. El Señor necesita también de nuestro servicio, de que podamos nosotros ser atentos con Él y servirle también, que Él sepa que cuenta con nosotros, que Él sepa que nosotros estamos dispuestos para poder servirle en lo que Él nos diga que hagamos. Y esto por supuesto que trae consuelo al corazón de Jesucristo. Bueno, Jesucristo en este lugar, Capernaum, sanó en esta ciudad a un endemoniado. Nos dice Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28, ahí se habla de un endemoniado que estaba dentro de la sinagoga y Jesucristo lo sanó y ese hombre pues pudo ser liberado. Entonces es interesante esto porque aquí en Marcos 1 del 21 al 28 se narra esta situación, como este hombre, había un hombre ahí en una sinagoga que estaba poseído por un espíritu inmundo y Jesucristo liberó a este hombre. Y este hombre pues quedó completamente libre de esa opresión, de ese espíritu inmundo. Y bueno, toda la gente quedó asombrada al ver eso que hizo Jesucristo, ¿no? Pero aquí hay algo interesante que tenemos que ver en esta liberación. Fíjense, en este lugar, Capernaum, un lugar de consuelo, pues los hombres tienen que ser consolados por Cristo. ¿De acuerdo? Consolados por Cristo, porque Cristo es el consolador, el Padre es el consolador y el Espíritu Santo también es el consolador. Entonces, en este lugar de consolación, pues el Señor tenía que ocupar el lugar pues de cada corazón y de cada persona. Pero aquí estaba un corazón, estaba un espíritu inmundo ocupando a una persona. Cuando el consolador, que es el Espíritu Santo, es el que tiene que habitar la vida de la gente. Y aquí podemos ver que en este lugar de consolación,
en Capernaum había una persona que tenía un espíritu extraño, un espíritu rarísimo, ¿no? Un espíritu inmundo. Pero Jesucristo lo liberó para que pudiera estar limpio este hombre, y si este hombre creía en Jesucristo, más adelante el verdadero espíritu de consolación podía habitar dentro de este hombre. No sabemos quién es este hombre que recibió esta liberación, pero ojalá que haya sido de unos tantos que pudo seguir a Jesucristo después de haber visto este asombroso hecho de sanidad de Jesucristo para limpiarlo completamente internamente, desocupar ese lugar para que Jesucristo, después de ser glorificado, pudiera entrar en la vida de este hombre como el consolador. Entonces, en un lugar de consolación, este hombre estaba siendo habitado por un espíritu raro y no por el consolador. Como tantas personas en el mundo hay, que están llenas en su interior de tantas cosas, pero no del consolador, del Espíritu de Dios. Así que tenemos que darnos cuenta que Jesucristo pudo liberar a este hombre, ¿sí? Enseñándonos que Él como consolador es el único que tiene que habitar dentro de cada uno de nosotros. Nada raro, nada extraño, sino solamente el consolador, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos ver ese caso también, y pues hay otras sanidades que Jesucristo realizó en este lugar, Capernaum. Por ejemplo, al hijo de un oficial, ahí en Juan capítulo 4, del versículo 46 al 54, fue un hombre que fue ante Jesús para que pudiera sanar a su hijo que estaba a punto de morir, y Jesucristo pues sanó a ese joven, y toda esa familia pudieron reconocer a Jesús y creer en Jesucristo, y toda la familia fue salva. Bueno, y hay un gran número de enfermos que fueron sanados por Jesucristo y que se enlistan aquí en Marcos capítulo 1 del versículo 32 al 34. Vamos a leer estos versículos. Dice Marcos 1 del 32 al 34, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y versículo 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces podemos ver que en este lugar de consuelo, Capernaum, Jesucristo consoló a muchas personas, quitándoles las enfermedades, sanándolos, pero también liberándolos de demonios, de espíritus inmundos. Y de esta manera Jesucristo estaba consolando a todo este lugar, a Capernaum, un lugar de consuelo. Bueno, podemos ver que en cierto sentido, amados hermanos, la casa de Dios es como un consuelo también, porque ahí se dice que Jesucristo habitaba en este lugar, Capernaum, y la iglesia siempre será un lugar que recibirá a Jesucristo para que Él predique, para que Él sane, para que Él libere, pero también para que nos consuele, para que nos consuele. Por último, en este mismo capítulo, en este mismo lugar, Capernaum, Jesucristo, después de multiplicar el pan y unos peces a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, encontramos que Él habló del versículo 24 al 71 en una sinagoga ahí en Capernaum, un mensaje muy contundente porque también fue fuerte, en el sentido de que dijo a muchos de sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Recuerden que ahí Jesucristo comenzó a decir: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte conmigo. Y muchos comenzaron a ofenderse por esas palabras, incluyendo a muchos de sus discípulos, quienes dejaron de seguirle. Y Jesucristo se volteó a los 12 y les dijo: ¿esto también les ofende a ustedes? ¿Quieren irse? Y ahí es donde Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fue en este lugar, Capernaum. Al ver Jesucristo que muchos de sus discípulos comenzaron a abandonarlo, los 12 que Él escogió, o bueno, sin considerar a Judas, que también lo traicionó, pero 10 de ellos, Pedro representando a ellos, a los otros 11,
dijo Jesucristo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esto también fue un consuelo para Jesucristo. Muchos de mis apóstoles me están abandonando, de mis discípulos me están abandonando porque no han soportado la palabra que yo les he hablado, pero ustedes que se van a ir también. Y al ver la respuesta de Pedro representando a los demás apóstoles, Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y estas palabras también trajeron consuelo a Jesucristo, aunque sabía de la traición de Judas que estaba próxima. Pero Jesucristo también pudo ser consolado por la respuesta de Pedro: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esto también fue pronunciado ahí, en ese lugar de consuelo, en esa ciudad de consuelo llamada Capernaum. Así que el Señor Jesucristo, amados hermanos, pueda consolar tu vida, consolar a tu familia de aquellas cosas que tienes que ser consolado, pero también pensando en esto, que el Señor Jesucristo también requiere ser consolado. Y es consolado cuando le servimos, cuando tenemos fe en Él y cuando no nos ofendemos por sus palabras. Y sus palabras, cuando Él nos habla y de pronto son difíciles y voltea a decirnos: ¿te ofende lo que te estoy hablando? Y cuando nosotros le podemos decir: Señor, tus palabras son palabras de vida eterna, aunque son duras, aunque muchos se han ofendido, aunque muchos se han molestado, pero ¿a quién podemos ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo también es consolado porque recibimos su palabra. Así que, amado hermano, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Estamos dispuestos a servirle? ¿Estamos con un corazón abierto, le creemos y tenemos fe en el Señor Jesucristo, y de pronto Él queda asombrado, sorprendido al ver la fe que tenemos en Él? Bueno, el Señor Jesucristo es aquel que nos consuela, ha dejado su espíritu dentro de nosotros y ahora el Consolador vive dentro de nosotros, pero nosotros también podemos consolarle de muchas maneras. Amén. Bueno, pues fue un mensaje diferente a lo que estamos viendo, pero yo quería compartirles un poquito de esto. Pues Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre de misericordias y nuestro Dios de toda consolación. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has consolado muchas veces y de muchas maneras. Y te damos gracias porque tú has venido como Espíritu, Jesús. Has venido como Espíritu para morar dentro de nosotros y eres el Consolador que estará con nosotros para siempre. Gracias porque tú eres el Consolador. Y gracias también te damos porque tú, Señor, estás en este lugar de consolación, Señor, para predicar la palabra. Y te rogamos que se escuche en todo lugar que tú estás predicando la palabra en casa. Señor, esta es tu casa y queremos que siempre te sientas así, que estás en casa. Oh Señor, que podamos ser sanados para ser consolados nosotros, pero que tú también puedas ser consolado a través de nosotros. Te amamos, Jesús, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto.